Saludos mis, este es la primera parte de la práctica 6 de motores de inducción monofásicos. Ya tenemos hecha la configuración como lo hicimos en la práctica. Ahora vamos a encender la fuente y vamos a aumentar el voltaje hasta que veamos que pues empieza a girar nuestro motor de jaula de ardilla, como se ve aquí. Aquí se nota como las tres corrientes están desfasadas 120 grados entre sí. Y vemos aquí pues también el voltaje, ¿vale? Como notamos, el motor al principio no empezó a girar. Esto se debe pues a que el par de arranque no es tan alto como para que el motor empiece a girar por sí solo. Así que necesitamos aumentar el voltaje hasta cierto punto y de ahí empezará a girar por sí solo, bueno, mientras se le mantenga conectada la fuente. Luego apagamos la fuente, regresamos este voltaje a 0, paramos el motor. Básicamente estamos en presencia de un motor en funcionamiento con alimentación trifásica. Uno de los literales nos pide eliminar esta conexión y volvemos a hacer lo mismo. Prendemos la alimentación, aumentamos el voltaje. Como vemos, empiezan a presentar las líneas en los fasores en la gráfica, y el motor empieza a girar con el mismo comportamiento anterior. Entonces necesita un voltaje elevado para que el motor empiece a girar. Pues no empieza a girar desde el primer momento en que se le induce voltaje, sino que necesita un voltaje elevado por el par de arranque que esto mantiene. Estamos aquí en presencia de un motor bifásico, porque solo tiene, como vemos aquí, dos fases de corriente conectadas. Estas están desplazadas 120 grados entre sí y aún así permiten el movimiento. Esto se debe al desfase. Si estas dos estuvieran en fase sincronizadas, pues no permitiría que el motor se mueva, pues no producirían un campo magnético giratorio. Pero dado que sí están desfasadas, pues el motor sí gira. Y luego nos pide también que desconectemos la conexión B, que es esta representada en amarillo, y veamos cómo se comporta ahora nuestro sistema. Encendemos, no, espérense, paramos el motor y ahora sí encendemos y nos dice que la dejemos hasta 50%. Como vemos, ahora solo tenemos una corriente y el voltaje, obviamente. Y como vemos, el motor no gira. Esto se debe a que una sola fase de corriente no permite que el motor gire, porque no produce un campo giratorio. Entonces, ¿cómo hacerle para que un motor monofásico si permita el giro? Pues esto es dándole creando un desfase mediante una carga capacitiva. Para conectar la carga capacitiva se nos indicó conectar el positivo del I2 con este puerto de la carga capacitiva y este con el positivo del I3. Listo, activamos las tres capacitancias y ahora regresamos todos los medidores hasta 0. Encendemos y observemos el comportamiento del motor cuando empezamos a girar la perilla del voltaje. Como notamos, en este caso empezó a rotar, y es por lo explicado anteriormente. Al llegar al
a un torque de arranque suficiente, pues el motor ya empieza a girar. Y esto se debe gracias a la carga capacitiva, lo cual hace que el motor monofásico funcione dado que se nos adiciona una nueva corriente de fase, la cual permite que se cree un campo magnético giratorio, a pesar de solo tener una línea. Por ejemplo, esperamos a que cargue. Aquí, como podemos ver, tenemos pues corriente en I3 y en I2, a pesar de que solo está conectada a una, como podemos ver. En I1 no hay nada, el voltaje obviamente, y esto hace que el motor se mueva a pesar de todo. Bueno, la página se acaba de colgar. Pero bueno, esa sería la explicación de por qué este motor se mueve a pesar de solo tener una fase, por lo ya explicado anteriormente. Y si desconectamos esta carga capacitiva, bueno, ahorita porque la página es un poco lenta, pero si la desconecto, ya el motor va a seguir girando, porque lo único que, o sea, solo necesitamos la carga capacitiva para llegar a cierto nivel en el arranque, pero de ahí en adelante va a seguir girando, solo que pues ahorita al parecer el simulador va lento. Aquí se aprecian mejor las rotaciones, pero bueno, no se ve tan bien por la calidad de mi internet. Y esa sería la primera parte de la práctica. A continuación la segunda parte. Esta sería la segunda parte de la práctica 6. En este caso nos encontramos con el funcionamiento de un motor de inducción monofásica de tipo con arranque por condensador. Realizamos primero la configuración del circuito del motor con arranque por condensador y vamos a seguir los pasos que nos dicta la práctica. Bueno, pues encendemos nuestro circuito y lo llevamos hasta el 10%, y mientras observamos qué pasa con los fasores. Bueno, pues vemos que aparece obviamente el de voltaje y el de corriente, como era de esperarse. Y a pesar de que le aumentemos, eso no va a girar. Aumentará los valores de la corriente y el voltaje, pero el motor no va a girar porque estamos trabajando con un motor monofásico en el cual no le ayudamos para nada en el arranque, por lo cual nunca va a empezar a girar. Luego pues apagamos todo y hacemos la respectiva conexión con el devanado auxiliar, que sería pues conectar este cable aquí, este sería este cable aquí, y luego 3 y 4. El 3 se conectaría aquí y el 4 se conectaría con el 2. Ahí. Perfecto. Lo del cambio de color es opcional, pero yo lo hago pues para que sea más fácil identificar los cables que van a ser añadidos. Ahí está, igual no toma mucho tiempo. Listo, encendemos todo de nuevo y lo llevamos al 10%. Otra vez observemos los fasores. Y aquí observamos que se nos ha añadido una corriente, que es la corriente que va a existir en el devanado auxiliar, como vemos aquí en el analizador de fasores. El desfase del fasor I2 con respecto al I1 es menor que el desfasado del fasor I2 con respecto al mismo fasor E1. Pues lo podemos ver aquí. El I2 y el I1 están aproximadamente a 30
grados, y el I2 y el I1 con el E1 pues vemos que está al doble. O bueno, también aquí en la gráfica vemos este desfase es menor que el desfase entre el voltaje y la corriente, I1 y E1 respectivamente. El desfase entre las corrientes es menor a 90, pues sí, lo podemos evidenciar aquí, y matemáticamente aquí también mediante el analizador de fasores. Encuentra usted, bueno, tenemos que subirle al 50% y ver si el motor gira. Vamos a ver si lo subimos, obviamente los valores de la corriente van a subir, y si lo subimos hasta el 50%, el motor aún no comienza a girar, pues no hemos obtenido aún un par de arranque lo suficientemente fuerte como para que empiece a girar. Aquí lo que suele pasar al eliminarse esta corriente de aquí es que se llega a un valor que excede la corriente nominal del motor, y lo que hace es desconectarlo mediante este poquito de aquí. De hecho se explica aquí en la práctica que el disyuntor del motor se suele desenganchar cuando se excede la corriente nominal del devanado auxiliar. Para eso simplemente, pues, para seguir las buenas prácticas, apagamos, bajamos esto, bajamos el panel frontal y reiniciamos el disyuntor. Subimos el panel y seguimos. Apagamos todo, listo, y ahora colocamos esta configuración siguiente, que es simplemente pues mover este cable al punto 5, y así añadimos un capacitor. Listo. Vamos a encender la fuente otra vez al 10% y vamos a analizar qué pasa entre las corrientes. Lo subimos hasta el 10%. Ya decía yo, me faltaba aprender esto. Ahí está. Vemos que las corrientes ahora sí están desfasadas. La pregunta era, ¿están desfasadas 90 grados? Pues si vemos la I1 y la I2 estarían desfasadas 106 grados, más o menos 90 grados, alrededor de 90, un poco más, un poco menos. En este caso pues un poco más. Vamos a subirle hasta el 50% y vamos a ver si así arranca el motor y qué pasa luego de varios minutos. Pues venga, vamos a llevarlo al 50%. Ahora el motor comienza a girar. Al llegar al 50%, esto se debe al capacitor o al condensador añadido, lo cual hace que el desfase sea mayor en las dos corrientes y permite que se dé un campo magnético giratorio. Listo. Tras pasar algunos minutos, pues vemos que la corriente en I1 se movió, mientras que la corriente del I2 pues desapareció. Esto se debe otra vez, como vemos aquí, al exceso de la corriente nominal que puede soportar nuestro motor. Se activa un disyuntor que pues protege eso y lo apaga. Así que aún tenemos ese problema con la carga nominal y tendremos que solucionarlo. Apagamos todo, paramos el motor, bajamos el panel y subimos todo de nuevo. Listo. Continuamos, apagamos la fuente, listo, y ahora vamos con la última conexión, que sería conectar pues el I2 con 6, el I2 negativo con el 6 y el I7
y el i7 con el 3. A ver, eliminamos este. Cambiamos de color. No sé qué pasa ahí. A ver, una cuenta rápida. Simplemente tenemos que agregar esto. En el i2 negativo tiene que conectarse al 6, del 6 al 7, el 7 conecta al 3, del 3 al 5 y el 5 al 2. Perfecto. Bueno, al parecer no me va a dejar cambiar de color este de aquí. Sí. Eliminamos y el 6 al y negativo. Aquí lo que se les está agregando es básicamente un interruptor. Un interruptor centrífugo, que como vimos en la clase nos sirve para desconectar el condensador cuando ya ha cumplido su misión de dar un torque de arranque lo suficientemente fuerte como para que el motor pueda arrancar. Así que en esta simulación el motor debería funcionar correctamente. Vamos a encenderlo esto y vamos a subir lentamente vamos a subir lentamente el voltaje en la perilla hasta llegar al 100%. Y veamos también qué pasa con las corrientes y el voltaje. Como vemos, las corrientes van creciendo, van creciendo, van creciendo, como es lo habitual. Y llegado a un cierto valor de voltaje, el motor comienza a girar. Seguimos. Ahí desaparece la corriente del devanado auxiliar, pero vemos que aquí no es por el disyuntor, sino simplemente es porque el interruptor centrífugo lo que hace es desconectar la corriente auxiliar, porque ya no la necesitamos, porque ya cumplió su labor de darnos de funcionar en el arranque, pues solo la necesitamos en el arranque, y cuando llega a un cierto valor esta se desconecta y el motor comenzará a funcionar como es debido. Y esa sería la segunda parte de esta práctica. Ahorita solo ya apagamos todo y ya tendríamos, bueno, y ya vimos el funcionamiento de un motor con arranque por condensador. Muchas gracias.